Capítulo 251. La tensión en el despacho oval era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. El aire olía a café y documentos manchados de tinta esparcidos por el escritorio de Mateusz. Sus asesores más cercanos lo rodeaban, con rostros sombríos y voces apagadas. El fiscal general Whittaker se sentó frente a Ash, con los dedos entrelazados. Collins paseaba cerca de la chimenea, pasando una mano por el pelo. Habían llegado los últimos informes, y no eran buenos. Señor presidente, comenzó Whittaker con voz tranquila pero urgente, hemos confirmado informes de que elementos rebeldes del ejército se están desplazando a posiciones clave en la ciudad. Algunas comisarías han cerrado sus puertas y se están allanando los arsenales de la Guardia Nacional. Ash inhaló profundamente y presionó la mandíbula. ¿Cuántos? Collins levantó la vista del informe que estaba escaneando. Suficiente para ser un problema. Si no actuamos ahora, perderemos el control de la capital antes de la medianoche. Ash se recostó en su silla, tamborileando con los dedos sobre el escritorio. ¿Y Royce? Whittaker exhaló. Se hace el inocente. Su declaración pública condena la violencia, pero los informes de inteligencia indican que está coordinando con la orden. Está esperando a que se calme la situación para poder reclamar la presidencia. Ash apretó los puños. Así que no lograron matarme, y ahora toman la ciudad por la fuerza. Whittaker ascendió. Eso es exactamente lo que está pasando. Ash respiró hondo, pensando en todas las posibilidades. Tenían que actuar rápido. Opciones legales, dijo con firmeza, volviéndose hacia Whittaker. ¿Qué tengo? Whittaker sospechó, hojeando los códigos legales y los precedentes que habían extraído de los archivos. Tenemos dos caminos principales. Primero, invocamos la ley de insurrección. Eso les permitiría desplegar las fuerzas armadas y tomar el control de la capital. Segundo, preguntó Ash. Declarar la ley marcial en Washington, D.C. y suspender el gobierno civil. Whittaker se inclinó hacia adelante. Es drástico, pero dada la situación, diría que es necesario. La expresión de Ash se ensombreció. Si invoco la ley de insurrección, ¿con qué rapidez se movilizarán los militares? Collins respondió antes de que Whittaker pudiera hacerlo. El problema es que no podemos confiar en todos ellos. Sabemos que algunos oficiales de alto rango están comprometidos. Si intentamos desplegar fuerzas regulares sin asegurar su lealtad, esto podría estallarnos en la cara. Ash se frotó las sienes. Eso significa que primero federalizamos la Guardia Nacional. Whittaker ascendió. Eso les daría una fuerza que pueden controlar, al menos a corto plazo. Aseguraremos a los leales antes de que la orden consolide su poder. Ash tocó el escritorio con la palma de la mano. Entonces eso es lo que haremos. Se levantó bruscamente. Whittaker, redacta las órdenes para la ley de insurrección y la declaración de la ley marcial. Las quiero listas en 1 hora. Whittaker ascendió y se puso a trabajar. Ash se volvió hacia Collins. Llama al general Monroe. Es uno de los pocos en quienes aún confío. Dile que quiero que la Guardia Nacional esté federalizada y lista para desplegarse en las próximas 3 horas. Collins no dudó. En ello. Corrió hacia la oficina de telégrafos. Ash respiró hondo, mientras sus ojos escudriñaban la ciudad a través de la ventana. Había llegado el momento. La batalla final por Ameratia había comenzado. 13 de abril de 1897. La ciudad se estaba desmoronando. Se oyeron disparos a lo lejos mientras militares rebeldes y unidades paramilitares tomaban posiciones. Una columna de humo negro se elevaba desde varios puntos. Edificios gubernamentales, comisarías e incluso negocios civiles atrapados en el caos. El National Mall, otrora lugar de discursos y mítines, se había convertido en una zona de guerra. Milicias pro-Royce, armadas con fusiles y equipo policial robado, levantaron barricadas, bloqueando calles y carreteras. En el centro, unidades rebeldes de la Guardia Nacional irrumpieron en la alcaldía, obligando a los funcionarios municipales a ceder el control. La Policía Metropolitana de Washington D.C., dividida entre la lealtad y el miedo, no aparecía por ningún lado. Los informes de noticias estaban fragmentados. Algunas estaciones habían sido intervenidas y otras se vieron obligadas a salir del aire. Dentro de la sala de guerra de la Orden, Gideon Langston observaba con satisfacción cómo se desarrollaba todo. Este era su momento. Hawthorne sonrió. Por la mañana, Washington será nuestro. Langston asintió, pero se mantuvo cauteloso. Ash no se ha movido todavía.
Es más listo que eso. Justo cuando hablaba, llegó un informe telegráfico. Última hora. El presidente Ash declara la ley marcial y federaliza la Guardia Nacional. Los ojos de Langston se oscurecieron. Así que está haciendo su jugada. Hawthorne apretó la mandíbula. Entonces, atacamos primero. 13 de abril de 1897. El centro de mando de la Casa Blanca. El sótano de la Casa Blanca se había convertido en una sala de guerra improvisada. Las radios militares crepitaban, los mapas cubrían las paredes y los oficiales se apresuraban a coordinar las respuestas. El general Monroe, con su uniforme impecable pero con el rostro cansado, saludó a Ash cuando entró. Señor presidente, dijo Monroe. La Guardia Nacional se está movilizando. Estamos asegurando el Capitolio y la infraestructura clave. Hemos despejado las unidades comprometidas. Bien, dijo Ash. Quiero que se establezcan puestos de control alrededor de la Casa Blanca y todos los edificios gubernamentales. Nadie entra ni sale sin autorización. Monroe asintió. Entendido. Ash se volvió hacia Whittaker. ¿Se ha declarado oficialmente la ley marcial? Whittaker levantó los documentos firmados. Sí, señor. Con efecto inmediato. Collins, sudando a pesar del aire frío, se acercó. Señor presidente, acabamos de recibir información. Las fuerzas de Langston se dirigen a la Casa Blanca. Planean tomarla por asalto en una hora. La expresión de Ash permaneció indescifrable. Sabía que esto iba a pasar. Que vengan entonces, dijo. No lo aceptarán. 13 de abril de 1897. Al ponerse el sol, las fuerzas de Langston avanzaron por la avenida Pensilvania. Camiones llenos de operativos armados, desertores de la Guardia Nacional y milicianos prorroices se dirigieron a toda velocidad hacia la Casa Blanca. Pero no eran los únicos preparados. Unidades de la Guardia Nacional, ahora totalmente federalizadas, habían fortificado el perímetro. Se habían erigido sacos de arena, nidos de ametralladoras y barricadas en tiempo récord. En el momento en que el primer camión cruzó la línea, se desató el infierno. Se produjeron disparos, las balas resonaron en la noche. Los militantes respondieron al fuego, cubriéndose tras vehículos abandonados. La Casa Blanca, ahora bajo asedio, se erigió como un faro de resistencia. Dentro, Ash y sus asesores monitoreaban la batalla. Collins estaba cerca de una radio, transmitiendo órdenes. Ash se volvió hacia Monroe. Mantén la línea. Monroe asintió. Lo haremos, señor. 13 de abril de 1897. Langston observaba desde una azotea, con binoculares en mano. El ataque no estaba saliendo según lo planeado. La Guardia Nacional se mantenía firme. No se había derrumbado como la orden esperaba. Hawthorne maldijo. Esto no funciona. Langston lo sujetó con más fuerza. Entonces, recurramos al plan B. Hawthorne se volvió hacia él, entrecerrando los ojos. ¿Quieres decir y? Langston asintió. Si no podemos tomar la Casa Blanca, quemamos toda la maldita ciudad. El rostro de Hawthorne se torció en una sonrisa. Hagámoslo. 13 de abril de 1897. La batalla por Washington continúa. Los disparos continuaron y Washington DC se ahogó en el caos. Las explosiones sacudieron la ciudad mientras las fuerzas de la orden provocaban incendios y desencadenaban operaciones de sabotaje. Pero Matthew Ash se mantuvo firme, con la mirada fija en la batalla. Esta era la prueba final de su presidencia. No dejaría que Ameratia cayera. Capítulo 252. La Casa Blanca se estremeció con las explosiones lejanas, y los estallidos apagados resonaron a través de las murallas fortificadas. El humo se elevaba en espirales hacia el cielo mientras los incendios se extendían por la capital. La orden había cambiado de táctica. Ya no solo intentaban tomar la ciudad. Intentaban destruirla. Sala de guerra de la Casa Blanca. Ash se encontraba en el centro de la sala de guerra, con las mangas arremangadas y el sudor perlándose en su frente. El asedio había durado toda la noche. La Guardia Nacional resistió, pero la lucha estaba lejos de terminar. Informe, exigió Ash con voz aguda. Collins se limpió el hollín de la cara mientras leía un informe escrito a toda prisa. Tenemos el control total del National Mall, el Capitolio está asegurado y la mayor parte del perímetro de la Casa Blanca resiste. Pero el enemigo ha cambiado de enfoque. Están provocando incendios, destruyendo líneas de suministro y atacando infraestructuras.
El centro está en llamas. El general Monroe dio un puñetazo sobre la mesa. Esto no es solo un ataque, es tierra arrasada. Prefieren reducir a cenizas Washington antes que dejarnos ganar. Ash respiró hondo. ¿Y los civiles? Whitaker exhaló bruscamente. Cunde el pánico. La gente se atrinchera en sus casas o intenta huir de la ciudad. Las carreteras están bloqueadas. Es un caos. Ash apretó la mandíbula. Entonces dejamos de defender. Monroe lo miró. Señor. Hemos estado reaccionando ante ellos. Eso termina ahora. Les llevaremos la lucha. La sala de guerra de la Orden Langston estaba sentado a la larga mesa, escuchando los informes que llegaban del campo de batalla. El asedio había fracasado. La Casa Blanca seguía en pie, pero su plan secundario estaba funcionando. Hawthorne encendió un puro, sonriendo con sorna. Washington arde. Langston no compartió su diversión. Tamborileó con los dedos sobre la mesa. Y aún así, Ash aún respira. Cornelius Voss entró con aspecto exhausto. Hemos perdido demasiados hombres. Las milicias se están quedando sin munición y nuestros contactos internos se están volviendo contra nosotros. Langston entrecerró los ojos. Explícate. Voss dudó. Algunos de nuestros contactos en el ejército están cambiando de bando. El gobierno de Ash ofrece indultos totales a cualquier soldado que deponga las armas. Algunos de nuestros leales aceptan el trato. Langston maldijo en voz baja. Entonces nos queda una opción. Hawthorne lo miró. ¿Cuál es? La voz de Langston era fría. Mataremos a Ash. Esta noche. Washington ardía, pero la Casa Blanca permanecía en pie. Los disparos habían disminuido, dando paso a batallas aisladas alrededor de la ciudad. La Guardia Nacional reforzó su control, haciendo retroceder a las fuerzas de la orden. Pero dentro de la sala de guerra, Matthew Ash sabía que no había terminado. Collins entró corriendo, pálido. Señor, interceptamos un mensaje. Ash levantó la vista. Continúa. Collins tragó saliva con dificultad. La orden ha ordenado un asesinato directo. Van a atentar contra tu vida por última vez esta noche. La habitación quedó en silencio. Ash permaneció inmóvil, procesando la información. ¿Sabemos cómo? Collins le entregó la transcripción. Creemos que ya se han infiltrado en la ciudad. No sabemos cuántos, pero están viniendo. Monroe se enderezó. Entonces nos preparamos. Ash sostuvo su mirada. No. Te hemos tendido una trampa. La Casa Blanca era una fortaleza. Cada entrada estaba fuertemente custodiada. Pero la orden lo había previsto. 3 asesinos, despiadados y altamente entrenados, se movían por las calles oscuras. Tenían una sola misión: eliminar a Matthew Ash. Se separaron. El primer asesino, disfrazado de soldado herido de la Guardia Nacional, se acercó a un puesto de control. Los guardias dudaron un instante, el tiempo justo para que el asesino sacara un cuchillo oculto. Pero antes de que pudiera atacar, se escuchó un disparo de francotirador. El asesino cayó y la sangre se acumuló debajo de él. La trampa había sido preparada. El segundo asesino, usando los túneles subterráneos bajo la ciudad, emergió cerca del ala este de la Casa Blanca. Se movió rápido, con su pistola silenciada desenfundada. Nunca vio a los soldados que acechaban en las sombras. Una sola bala acabó con su misión antes de empezar. El tercer asesino fue el que llegó más lejos. Escabulléndose entre el caos, irrumpió en la Casa Blanca. Moviéndose como un fantasma, recorrió los pasillos, con su objetivo en la mente. Pero cuando entró en la oficina oval, estaba vacía. Una puerta se cerró de golpe detrás de él. Una figura dio un paso adelante. Matthew Ash. El asesino levantó su pistola, demasiado lento. Ash se abalanzó. La pelea fue brutal. Puños, codazos, forcejeos, el asesino era rápido, pero Ash estaba desesperado. Se oyó un disparo. El asesino se tambaleó, con la sangre manando de su pecho. Collins estaba detrás de él, sosteniendo un revólver humeante. El asesino se desplomó. Ash exhaló bruscamente, agarrándose el hombro donde lo había cortado un cuchillo. Estuvo cerca. Collins bajó el arma. Demasiado cerca. Por la mañana, el golpe había fracasado. La Guardia Nacional aplastó a los últimos remanentes de las fuerzas de la orden. Washington seguía en pie.
Dentro de la sala de guerra de la Orden, Gideon Langston sabía que todo había terminado. Las puertas se abrieron de golpe. Agentes federales irrumpieron en el interior. Langston se puso de pie, ajustándose el traje. No opuso resistencia cuando lo agarraron. «Valió la pena», murmuró. Hawthorne, Voss y el resto de los líderes de la Orden fueron arrestados. La rebelión había terminado. Ash se paró frente a la prensa, con vendas en los hombros y el cansancio en los ojos. «Mis queridos ameratianos», comenzó. «La tormenta ha pasado. La nación escuchó. Nos hemos enfrentado a la mayor amenaza para nuestra democracia. Pero hemos prevalecido». Exhaló mientras contemplaba la maltrecha capital. «La orden ha terminado. Quienes intentaron destruir este país enfrentarán la justicia». Silencio. Entonces, salud. Washington estaba herido, pero aún estaba vivo. Ash había ganado. Y Ameratia había sobrevivido. Dentro de la Casa Blanca, Ash estaba sentado en el despacho oval, con el cuerpo dolorido y la mente inquieta. La batalla estaba ganada, pero sabía que la guerra por el alma de Ameratia no había terminado. Collins entró con un fajo de documentos en la mano. «Ya terminaron los informes iniciales, señor presidente». Ash los tomó y hojeó las páginas. Los daños fueron peores de lo esperado. Distritos enteros reducidos a escombros, edificios gubernamentales quemados y miles de civiles desplazados. Whitaker entró después, con el rostro serio. «Los juicios empiezan la semana que viene. Langston, Hawthorne, Voss y todos se enfrentarán a los cargos más graves». Ash asintió, pero sus pensamientos se desviaron a otra parte. Se haría justicia, pero la reconstrucción llevaría tiempo. Miró su ciudad maltrecha. Su gente había soportado el terror, la traición y la guerra. Ahora necesitaban algo más que un discurso de victoria. Necesitaban un futuro. Ash respiró profundamente. «Comenzamos hoy», dijo. «Reconstruimos. Sanamos». Por primera vez en semanas, se permitió creer en el mañana. Capítulo 253. Los muros del fuerte Grey eran gruesos e inflexibles, construidos décadas atrás para albergar a los criminales más peligrosos de Ameratia. Ahora, albergaban a los hombres que casi habían destrozado la nación. El presidente Mateo Ash caminaba por los pasillos tenuemente iluminados, con el eco de sus pasos al acercarse al bloque de alta seguridad. Le dolía el hombro por la herida sufrida durante la batalla final, pero lo ignoró. Esta visita no se trataba de su dolor. Se trataba de comprensión. Whitaker y Collins los seguían de cerca, con expresiones indescifrables. Guardias armados los flanqueaban, con los rifles listos y la mirada atenta. «¿Estás seguro de esto, Matt?», murmuró Collins. Ash no respondió de inmediato. Siguió caminando. La puerta de hierro se alzaba ante él. «Sí», dijo finalmente. «Necesito que me lo digan». Un guardia abrió la pesada puerta. Los cerrojos crujieron al abrirse. Dentro del área de detención, 3 hombres permanecían sentados en silencio. Gideon Langston, Jonathan Hawthorne y Cornelius Voss. Los arquitectos de la orden. Tenían las manos esposadas y sus ropas sustituidas por uniformes de prisión, pero sus ojos aún ardían con desafío. Ash entró y la puerta se cerró tras él. Silencio. Entonces Langston se recostó en su silla, sonriendo con sorna. «Señor presidente», dijo con sarcasmo. «¿A qué debemos este honor?» Ash no se sentó. Se cruzó de brazos, con la mirada fría. «Quiero saber por qué». Langston arqueó una ceja. «¿Por qué qué?» La voz de Ash era tranquila y controlada. «¿Por qué hiciste esto?» «Los asesinatos, el golpe de Estado, la destrucción de Washington». «¿Cuál era tu objetivo?» Hawthorne exhaló lentamente, negando con la cabeza. «Ya sabes la respuesta». «Quiero escucharlo de ti», respondió Ash. Langston volvió a sonreír con sorna, pero no dijo nada. Fue Voss quien finalmente habló. «¿Crees que hicimos esto solo para tomar el poder?» La voz de Voss era seca y amarga. «¿Aún no lo entiendes?» Ash lo miró fijamente, sin pestañear. «Entonces explícamelo». Voss se inclinó hacia adelante. Sus cadenas tintinearon contra la mesa. Ameratia nunca estuvo destinada a ser una nación más. Estaba destinada a gobernar. Estaba destinada a dominar. Ash frunció el ceño. ¿Por la fuerza? Langston rió entre dientes. ¿Qué crees que construyó este país? ¿Buenas intenciones?
¿Diplomacia? Negó con la cabeza. No. Fue la guerra. Expansión. Fuerza. Entrecerró los ojos. ¿Así que querías convertir a Meratia en un imperio? La sonrisa de Langston se desvaneció. Queríamos asegurar su futuro. Autorne finalmente habló en voz baja. ¿Crees que el mundo nos respeta? No. Nos temen por lo que podríamos ser. Pero el miedo no basta. Teníamos que actuar. Sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo actuar? Langston exhaló, recuperando su sonrisa burlancia. Ameratia debería haberse expandido más allá de sus fronteras hace décadas. Tenemos el ejército, la industria, la riqueza. En cambio, permitimos que las naciones más débiles prosperen, que las influencias extranjeras se filtren en nuestra economía, que políticos como usted pierdan el tiempo con la burocracia. Apretó la mandíbula. Entonces tu solución fue incendiar el país y tomar el control. La mirada de Langston se ensombreció. Nunca habrías aceptado un cambio real. Se burló. ¿Cambio real? ¿Te refieres a guerra? ¿Conquista? Vos rió entre dientes. Llámelo como quiera, señor presidente. Pero el poder, el verdadero poder, requiere sacrificio. Los miró fijamente. Ya había luchado contra enemigos antes. Pero esto era diferente. Esto no fue solo un golpe político. Fue una ideología. Autorne se inclinó hacia adelante. ¿Crees que la paz es sostenible? ¿Que Ameratia se mantendrá fuerte si cumple las reglas? Ya has visto lo que pasa cuando dudas. Mira hacia afuera, Washington está en ruinas. Hemos expuesto la fragilidad de tu supuesta democracia. Las manos de se cerraron en puños. Y aún así, sigo en pie. La sonrisa de Langston se desvaneció. Por ahora. El silencio se apoderó de la habitación. Exhaló, acercándose un paso más. Fracasaste. El pueblo te rechazó. Tus hombres se volvieron contra ti. Tu imperio se construyó sobre mentiras y se derrumbó. Langston no respondió. Se volvió hacia vos. ¿Qué habrías hecho si hubieras ganado? Vos se encogió de hombros. Reconstruimos a Meratia correctamente. Ampliamos nuestro alcance. Controlamos el comercio. Fortalecimos el ejército. No habríamos permitido que las naciones débiles nos dictaran las condiciones. Los estudió. Realmente lo creyeron. No lo entiendes, dijo en voz baja. El poder sin principios es pura tiranía. Langston rió entre dientes. ¿Y cómo se llama su gobierno, señor presidente? ¿Ley marcial? ¿La Guardia Nacional patrullando las calles? Tuvo que convertirse en nosotros solo para sobrevivir. Apretó la mandíbula. La ley marcial termina cuando se restablece el orden. ¿Pero qué querías? Que nunca terminara. Querías controlarlo todo. Langston sonrió con suficiencia. Así se gana. Negó con la cabeza. No. Así es como se destruye todo. Dio un paso atrás, exhalando lentamente. Ya había oído suficiente. Se giró hacia la puerta. Langston lo llamó. ¿Crees que esto se acabó, verdad? Hizo una pausa. Langston sonrió. Puede que estemos encadenados, pero nuestras ideas no. Se giró levemente. Entonces me aseguraré de que Ameratia no vuelva a seguirlos. La puerta se abrió y él salió. Collins y Whittaker estaban esperando. ¿Y bien? Preguntó Collins. Exhaló. Querían convertir a Meratia en un imperio por la fuerza. Whittaker frunció el ceño. Típico. Collins negó con la cabeza. ¿Crees que hay más por ahí? Miró hacia la prisión. Las ideologías no mueren en las celdas. Apretó la mandíbula. Pero nos aseguraremos de que no vuelvan a levantarse. Caminaron por el pasillo, dejando atrás a los líderes de la orden. Estaba sentado en la Casa Blanca, contemplando la ciudad desde su ventana. Las cicatrices aún estaban frescas, pero Ameratia había sobrevivido. Collins entró. Los juicios empiezan mañana. Asintió. Bien. Whittaker lo siguió. Hemos arrestado a cientos de sus agentes. Pero Langston tiene razón. Las ideas no mueren fácilmente. Respiró hondo. Entonces haremos algo que ellos nunca pudieron hacer. Collins frunció el ceño. ¿Cuál es? Los miró. Reconstruiremos a Meratia, no mediante la guerra, sino mediante la unidad. Whittaker arqueó una ceja. ¿Y si surge otro grupo como ellos? La mirada de era firme.
Entonces estaremos listos. Se volvió hacia la ventana y vio la ciudad extendiéndose ante él. La batalla había terminado. Pero la lucha por el futuro de Ameratia apenas comenzaba. Y esperaba que fuera la última de la orden. Capítulo 254. 5 de noviembre de 1897. El aire de la mañana era fresco mientras la ciudad se recuperaba lentamente de los escombros de la guerra. Washington D.C. aún estaba marcado, edificios quemados, ventanas destrozadas y calles llenas de escombros, pero una nueva energía recorría la nación. Ameratia estaba lista para seguir adelante. Y hoy elegirían a su líder. El golpe final a Royce, la descalificación de Charles Royce, se produjo rápidamente. Apenas días después del fallido golpe de Estado, las pruebas de los juicios revelaron sus profundos vínculos con la Sociedad de la Orden del Fénix. Registros bancarios, mensajes interceptados y testimonios de agentes capturados pintaron un panorama innegable. Royce había sido su candidato elegido. Los disturbios, el fraude electoral, incluso el asesinato fallido, todo había sido orquestado para instalarlo como su título. El Departamento de Justicia de Esch actuó rápidamente. El 1 de noviembre de 1897, el Consejo Supremo Electoral dictaminó que Royce no era elegible para postularse a ningún cargo. Se ha violado la integridad de nuestro proceso democrático, decía el comunicado oficial. El señor Royce, al estar implicado en actos de traición, queda inhabilitado para la candidatura. El fallo fue firme. Royce estaba acabado. Su carrera política y su futuro desaparecieron en un instante. Pero las elecciones seguirían adelante. Sin Royce, los candidatos restantes eran débiles, poco inspiradores e intrascendentes. Quedaban unos pocos políticos menores, hombres que apenas habían influido en la contienda. Ninguno tenía la influencia, el reconocimiento ni el liderazgo que Ameratia necesitaba ahora. El pueblo ya había hecho su elección. Ese era el único hombre que quedó en pie. Las calles estaban llenas de votantes. De costa a costa, millones de ameratienses hicieron fila en los colegios electorales, con sus papeletas en mano. El caos de las últimas semanas no los había disuadido, solo había fortalecido su determinación. Luchamos por esto, le dijo un votante a un periodista. Casi perdimos este país. Ahora, lo estamos recuperando. Los periódicos reflejaron el estado de ánimo. Un voto por la estabilidad. Se espera que Esch gane por un margen histórico. La caída de Royce. Cómo Ameratia rechazó la corrupción, el veredicto del pueblo. Una nación elige su futuro. En todas partes, el sentimiento era el mismo. Esto no fue una simple elección. Fue una declaración. Al caer la noche, el resultado era innegable. Todavía se estaban contando los votos, pero la tendencia era clara. Esch estaba ganando de forma aplastante. 87% de los votos. Un margen sin precedentes. Su competidor más cercano, un senador de perfil bajo que apenas había hecho campaña, obtuvo menos del 10%. En la historia de Ameratian, ninguna elección había sido tan decisiva. A medida que los resultados se conozcan por todo el país, estallarán celebraciones en las calles. El pueblo había hablado. Dentro de la Casa Blanca, Esch estaba frente al espejo, ajustándose la corbata. El peso del momento cayó sobre él. Había luchado por su vida. Por la supervivencia de la nación. Y ahora, Ameratia lo había elegido para liderarlo hacia adelante. Collins entró en la habitación con una sonrisa en el rostro. ¿Listo? Esch exhaló y asintió. Hagámoslo. Caminaron hacia la sala este, donde se habían reunido la prensa, los funcionarios y los líderes militares. La sala quedó en silencio cuando Esch dio un paso al frente. Miró las cámaras. Los millones de ojos que observaban en todo el país. Entonces, comenzó. Mis queridos ameratianos, dijo con voz firme y firme. Esta noche han hecho historia. Una pausa. Has elegido la unidad sobre la división. La fuerza sobre el miedo. La democracia sobre la tiranía. La multitud estalló en aplausos. Esch continuó. No hace mucho, esta nación estuvo al borde de la destrucción. Washington ardía. Las calles se llenaron de caos. Los enemigos conspiraron contra nosotros desde las sombras. Pero ustedes, el pueblo, se negaron a permitir la caída de Ameratia. Más aplausos. Ustedes contraatacaron.
Defendieron este país con sus voces, su valentía y su voluntad inquebrantable. Y hoy, han demostrado al mundo que Ameratia no se doblega ante la tiranía. Dejó que las palabras reposaran. Mañana comenzamos la ardua labor de reconstrucción. No solo de nuestras ciudades, sino también de nuestra confianza. Nuestra unidad. Nuestra fuerza. La habitación estaba en silencio ahora, atenta a cada palabra. Y te prometo esto, dijo Ash con mirada firme. No te fallaré. El discurso se escuchó en todos los periódicos, en todas las estaciones de radio y en todos los hogares de Ameratia. La gente celebraba en las calles, ondeando banderas, abrazando a desconocidos. Por primera vez en semanas, había esperanza. Incluso en las ciudades rurales, donde la desconfianza hacia el gobierno había sido fuerte, ahora el sentimiento era diferente. Ash había ganado. No solo las elecciones, sino también la confianza del pueblo. A medida que la nación avanzaba, un hombre permaneció atrapado en el pasado. Charles Royce estaba sentado solo en su propiedad, mirando los titulares que lo habían destruido. Desgraciado, se revelan los vínculos de Royce con la traición. Ash gana con una victoria aplastante e histórica. El fin de Royce aplastó el papel entre sus manos. Lo había perdido todo. Poder. Influencia. Su futuro. Pero su odio permaneció. Se arrepentirán de esto, susurró. Pero Ameratia ya había seguido adelante. De regreso en Washington, Ash no perdió el tiempo. En el momento en que se certificó la elección, se puso a trabajar. Se reunió con líderes militares, planeando el desmantelamiento final de los restos de la orden. Llamó a asesores económicos y elaboró un plan de recuperación para las ciudades dañadas. Ofreció una conferencia de prensa en la que explicó su visión sobre el futuro de Ameratia. Reconstruiremos. Sanaremos. Y no permitiremos que esto vuelva a suceder. No fueron solo palabras. Fue una promesa. Y por primera vez en mucho tiempo Ameratia creía en su futuro. Mientras la nación celebraba, la batalla estaba lejos de terminar. En lo profundo de las ruinas de Washington, en los pasillos olvidados del poder, los restos de la orden aún conspiraban. No todos sus agentes habían sido capturados. Algunos se habían escabullido, desapareciendo en el campo y mezclándose con la población. Otros aún ocupaban puestos dentro del gobierno, manteniéndose discretos, esperando el momento oportuno para atacar de nuevo. La elección de Ash había sido una derrota aplastante, pero para ellos, fue simplemente un revés. En algún lugar de Ameratia. En un sótano poco iluminado debajo de un almacén abandonado, un grupo de hombres se reunió alrededor de una mesa de madera, con sus rostros oscurecidos por la luz parpadeante de las velas. Uno de ellos, una figura envejecida de cabello plateado, se inclinó hacia adelante. Puede que Langston y Hawthorne hayan caído, pero la lucha no ha terminado, dijo en voz baja pero con determinación. Un hombre más joven se burló. Ash lo ha desmantelado todo. Nuestras redes están en ruinas. Hemos perdido la financiación. La expresión del anciano se ensombreció. Nos reconstruimos. Nos adaptamos. Ya hemos operado en la sombra. Lo volveremos a hacer. Este gobierno puede creer que ha ganado, pero la historia ha demostrado que el verdadero poder nunca muere. Simplemente espera. El silencio llenó la habitación mientras intercambiaban miradas cómplices. La orden fue herida. Pero no murió. Y volverían. Capítulo 255. Las batallas se habían librado. La guerra se había ganado. Pero para Matthew Ash, lo más importante del mundo no era la presidencia. Era su familia. Al amanecer sobre Washington, Matthew salió de la Casa Blanca, por primera vez en semanas sin escolta armada. La ciudad seguía en reconstrucción. Obreros reparando edificios dañados, ciudadanos barriendo escombros de las calles y soldados de guardia en puntos clave. Pero hoy no se trataba de política. Se trataba de algo mucho más importante. Él estaba en casa. A diferencia de presidentes anteriores, Ash nunca había vivido en la Casa Blanca. Quería que su familia fuera una salva, lejos del caos. En cambio, Amber y los niños permanecieron en una extensa finca en la costa de Newport, enclavada entre imponentes acantilados y el rugiente Atlántico. La casa era modesta comparada con las suntuosas residencias de verano de la élite, pero para Ash, era el paraíso. Mientras el coche se acercaba a la entrada, Matthew respiró hondo y el corazón le latía con fuerza en el pecho.
Durante meses, luchó para proteger a Ameratia. Pero hoy, solo era esposo y padre. El coche se detuvo frente a la casa. Antes de que pudiera llamar, la puerta principal se abrió de golpe. Amber estaba allí, sosteniendo a su hija recién nacida en sus brazos. Su cabello castaño dorado estaba atado hacia atrás, y aunque sus ojos estaban cansados, estaban llenos de calidez. Mateu, susurró, como si no pudiera creer que él realmente estuviera allí parado. Mateu exhaló. Ámbar. Antes de que él pudiera decir otra palabra, ella lo abrazó. La abrazó con fuerza, ignorando los dolores en su cuerpo por meses de batalla, ignorando el peso del mundo sobre sus hombros. Por primera vez en meses, se sintió como en casa. Te extrañé, murmuró. Cerró los ojos. Yo también te extrañé. Una suave risita detrás de ellos hizo que Mateu se apartara. Maverick, su hijo de 4 años, estaba en el porche, sonriéndole. Tenía el pelo oscuro y revuelto, y sus manitas agarraban un barco de juguete de madera. Papá. Mateu se arrodilló con los brazos abiertos. Ven aquí, amigo. Maverick no lo dudó. Corrió directo al abrazo de su padre. Te fuiste para siempre, hizo pucheros Maverick, mientras sus pequeñas manos agarraban el abrigo de su padre. Mateu rió entre dientes, apartándole el pelo a su hijo. Lo sé, amigo. Pero ya estoy en casa. Maverick se apartó, con los ojos brillantes. ¿Quieres ver a mi hermana? A Mateu se le encogió el corazón. Se había perdido su nacimiento, uno de los mayores arrepentimientos de su vida. Pero ahora, ella estaba allí. Y él también. Se puso de pie y se giró hacia Amber, quien sonó suavemente mientras sostenía el pequeño bulto en sus brazos. Ella estaba esperando conocerte, susurró. Mateu tomó con cuidado a su hija en sus brazos, acunándola contra su pecho. Ella era tan pequeña. Bronceado frágil. Sus pequeños dedos se curvaron contra su abrigo mientras dejaba escapar un suave suspiro mientras dormía. Sofía. La voz de Amber era apenas un susurro. Mateu levantó la vista, con un nudo en la garganta. ¿Sofía? Amber asintió. Así se llama. Mateu dejó escapar un suspiro lento y una extraña sonrisa se extendió por su rostro. Es hermosa, murmuró. Amber se apoyó en él, con la cabeza apoyada en su hombro. Es nuestra. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, Mateu no se sentía presidente. No pensaba en la guerra, la política ni en los peligros que aún acechaban en las sombras. Era solo un padre. Un esposo. Un hombre que sostenía todo lo que amaba en sus brazos. El día transcurrió en familia, algo que no hacía desde hacía meses. Maverick estaba ansioso por mostrarle todo a su padre. Sus dibujos, sus barcos de juguete, incluso la playa detrás de la casa donde había descubierto un monstruo marino. Amber se rió mientras Mateu ayudaba a Maverick a construir un castillo de arena cerca del agua. ¿Ves, papá? Es el castillo más fuerte del mundo. Mateu se rió entre dientes. Claro que sí, amigo. A medida que avanzaba la tarde, se sentaron juntos en el porche, bebiendo sidra caliente y mirando las olas romper contra los acantilados. Sofía dormía tranquilamente en los brazos de Amber, mientras Maverick jugaba en el patio, pretendiendo ser un gran almirante al mando de su flota. Mateu sintió que una extraña sensación de paz se apoderaba de él. Era un marcado contraste con los meses anteriores. El derramamiento de sangre, la traición, las experiencias cercanas a la muerte. Pero aquí, en la tranquilidad de Newport, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, Ameratia estaría bien. Que su familia estaría a salvo. Que este futuro valía todo lo que había luchado por conseguir. Cuando el sol comenzó a ponerse, Amber observó a Mateu con atención. ¿Estás pensando en ello otra vez, no? Preguntó suavemente. Mateu la miró. ¿En qué estás pensando? Ella ladeó la cabeza. La guerra. La orden. Las cosas que no dirás en voz alta. Mateu suspiró, frotándose las sienes. Esto no ha terminado, Evie. Ella asintió, moviendo a Sofía en sus brazos. Lo sé. El silencio se prolongó entre ellos antes de que Amber le tomara la mano. Pero hoy estás aquí. Con nosotros. Y eso es suficiente. Mateu la miró fijamente durante un largo rato y luego le apretó la mano. Por hoy fue suficiente. Por hoy, se permitiría ser simplemente un esposo, un padre, un hombre que abraza a su familia. Mañana volvería a la lucha.
Pero esa noche, abrazó a su hija contra su pecho, escuchó la risa de su hijo y vio sonreír a la mujer que amaba. Y por primera vez en mucho tiempo y se permitió soñar con la paz. Amber mecía a Sofía suavemente, tarareando una melodía tranquila, mientras Maverick yacía junto a su padre en los escalones del porche, mirando al cielo. Papá, susurró Maverick, señalando las estrellas que empezaban a brillar en el cielo. ¿Crees que las estrellas nos están mirando? Mateo sonrió, alborotando el cabello de su hijo. Tal vez, amigo. Tal vez nos estén cuidando, manteniéndonos a salvo. Maverick bostezó, relajando su pequeño cuerpo contra el costado de su padre. Entonces espero que nunca desaparezcan. Mateo lo abrazó con más fuerza, mirando hacia el océano. Yo tampoco, hijo. Yo tampoco. Esto fue todo. Capítulo 256. 9 de noviembre de 1897 Newport, Amerati. Apenas comenzaba a amanecer cuando Mateusz abrió los ojos. Yacía en la cama, escuchando el lejano sonido de las olas rompiendo contra los acantilados. Por primera vez en meses, no había disparos, ni llamadas urgentes a su puerta, ni informes de inteligencia cargados de muerte y destrucción. Solo paz. Amber seguía dormida a su lado, Sofía acurrucada en sus brazos, respirando suavemente. Mateo sonrió, apartando un mechón de cabello de la cara de Amber. Extrañaba esto. Extrañaba despertar a su lado, extrañaba oír el ritmo tranquilo de su hogar. Se deslizó suavemente de la cama, con cuidado de no despertarlos, y salió al balcón. El aire de la mañana era fresco, con aroma a sal y un leve toque otoñal. Abajo, el vasto Atlántico se extendía interminable, con el agua brillando con las primeras luces del amanecer. Detrás de él, la puerta se abrió con un crujido. «Papá». Mateo se giró y encontró a Maverick allí de pie, en pijama, frotándose los ojos somnolientos. Mateo se agachó y abrió los brazos. «Hola, amigo. Te levantaste temprano». Maverick se acercó contoneándose, abrazándose a su padre. «¿Te fuiste otra vez?» A Mateo le dolió el corazón al oír la pregunta. «No, amigo. Estoy aquí». Maverick bostezó y se acurrucó en el hombro de su padre. «Bien. No quiero que te vayas otra vez». Mateo lo abrazó fuerte. «No voy a ir a ningún lado hoy». Maverick sonrió soñoliento. «¿Podemos ir a ver al monstruo marino?» Mateo rió entre dientes. «Solo si me prometes protegerme». Maverick jadeó dramáticamente. «Lucharé con mi espada». Mateo le revolvió el pelo a su hijo. «Entonces ya me siento mucho más seguro». Maverick se movió con entusiasmo. «Vamos, papi. Antes de que se esconda otra vez». Con una risa, Mateo cargó a su hijo sobre sus hombros y lo llevó hasta la orilla. Amber estaba en el porche, observando a Mateo y Maverick jugar junto al agua. Sonrió, sintiendo una calidez en el pecho que había extrañado durante tanto tiempo. Sofía se movió en sus brazos, dejando escapar un pequeño suspiro de satisfacción. Amber le dio un suave beso en la frente a su hija, susurrando: «Tu papá ya está en casa». Finalmente, Mateo regresó a la playa, con Maverick corriendo delante y agitando un palo como si fuera una espada. Amber sonrió con sorna mientras los observaba. «¿Venciste al monstruo marino?» Maverick hinchó el pecho. «Claro. Papá y yo luchamos con valentía, y se escapó». Mateo se limpió un poco de rocío marino de la cara. Presentó buena resistencia, pero Maverick fue demasiado fuerte para él. Amber rió, negando con la cabeza. «Bueno, me alegra saber que nuestra costa está a salvo». Señaló la casa con un gesto. «El desayuno está listo. Pasen adentro antes de que se congelen». Dentro, el aroma a pan recién hecho y café impregnaba el aire. La chimenea crepitaba suavemente, proyectando una luz cálida por toda la habitación. Mateo se sentó a la mesa, Maverick a un lado y Amber al otro, Sofía descansando en su cuna cerca. «Por primera vez en mucho tiempo, me sentí normal». Comieron juntos, riendo mientras Maverick contaba sus últimas aventuras, mientras Sofía dormitaba tranquilamente. En un momento dado, Amber extendió la mano por encima de la mesa y la apoyó sobre la de Mateo. «Me alegra tenerte en casa». Mateo le apretó la mano. «Qué bien estar en casa». Después del desayuno, Mateo y Maverick se aventuraron al jardín mientras Amber mecía a Sofía a la sombra. El niño corría con energía desbordante, fingiendo ser un caballero en una gran misión. Mateo lo observó con cariño. «Cada vez vas más rápido, amigo». Maverick sonrió. «Tengo que estarlo.
¿Y si aparece otro monstruo marino? Mateo se rió. Entonces estaremos listos. A medida que avanzaba la tarde, la familia estaba sentada junta en el porche, bebiendo sidra caliente. Amber se apoyó en el hombro de Mateo. Ojalá pudiéramos detener el tiempo, aunque fuera por un ratito. Mateo exhaló y le dio un suave beso en el pelo. Yo también. Durante un largo rato permanecieron sentados en un cómodo silencio, observando a Maverick perseguir las hojas que caían. Fue perfecto. Pero en el fondo, Mateo sabía que no podía durar para siempre. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Maverick se sentó acurrucado junto a su padre, con los párpados cada vez más pesados. Papá, murmuró soñoliento. ¿Te vas otra vez? A Mateo se le encogió el corazón. Pasó los dedos por el pelo de su hijo. Esta noche no, amigo. Maverick bostezó. Bien. En cuestión de minutos, estaba dormido. Amber se quedó junto a la puerta, observando. ¿Te extrañó? Mateo asintió. Yo también lo extrañé. Amber se acercó y le puso una mano suave en el brazo. Estás pensando otra vez en el trabajo, ¿verdad? Mateo suspiró. Tengo que hacerlo, Evie. El campo, Amber lo interrumpió con un suave beso. Lo sé. Pero solo por esta noche, quédate aquí. Quédate con nosotros. Mateo la miró, el amor y la fuerza tranquila en sus ojos. Él la atrajo hacia sus brazos. Lo haré, susurró. Y durante el resto de la noche, cumplió su promesa. A medida que la noche se hacía más profunda, las olas continuaban su ritmo constante contra los acantilados, un relajante telón de fondo para la cálida luz que se derramaba desde la casa. Dentro, Maverick dormía profundamente en su cama, abrazado a su barco de juguete de madera. Sofía, acurrucada en su cuna, dejaba escapar un suave suspiro de vez en cuando, mientras sus deditos se retorcían en sueños que solo un bebé podría comprender. Mateo se sentó en el borde de la cama, observando cómo su hijo respiraba con normalidad. Cubrió con suavidad el pequeño cuerpo de Maverick con las sábanas y le dio un beso en la frente. El niño se movió, pero no despertó. Amber estaba en la puerta, con los brazos cruzados y una expresión suave. Es más feliz cuando estás aquí. Mateo exhaló y se puso de pie. Lo sé. Miró a su hijo dormido y luego a su esposa. Ojalá pudiera estar aquí más tiempo. Ella se acercó y le puso una mano en el pecho. Estás haciendo lo que tienes que hacer, Matt. Salvaste este país. ¿Pero a qué precio? Miró hacia la cuna de Sofía. Me perdí sus primeros momentos. Su primer llanto. No estuve aquí cuando Maverick tenía miedo, cuando me preguntaba dónde estaba todas las noches. Amber le apretó la mano. Pero ya estás aquí. Caminaron en silencio hacia su dormitorio, donde el fuego de la chimenea titilaba cálidamente. Amber dejó a Sofía en su cuna antes de volverse hacia Mateo. No puedes cargar con todo esto para siempre, susurró. Mateo se sentó en el borde de la cama, pasándose una mano por el pelo. No puedo dejar de pensar en ello. ¿Qué pasa ahora? ¿Y si todavía hay amenazas que no vemos? ¿Y si? Amber le puso un dedo sobre los labios, silenciándolo. Esta noche no. Le tomó el rostro entre las manos, obligándolo a mirarla a los ojos. Ya has hecho suficiente por hoy. Soltó un suspiro lento, acercándose a su tacto. Siempre sabes qué decir. Ella sonrió. Es porque te conozco. Le tomó la mano y lo ayudó a acostarse a su lado. Cierra los ojos, Matt. Solo por esta noche. Dudó un momento, pero luego, con una profunda exhalación, se dejó hundir en el calor de la cama, en su abrazo. Capítulo 257. November 10, 1897 Newport, America The First Light of Dawn crept over the Atlantic, painting the skins of two of golden crimson. The wind carried the scent of salt through the open windows, rustling the curtains gently. Inside the house, the world was quiet, save for the rhythmic breathing of those still asleep. Mateo stood on the balcony, dressed in a crisp white shirt with the sleeves rolled up to his elbows. A steaming cup of coffee sat untouched on the small wooden table beside him. His gaze was fixed on the horizon, his mind already miles away, back in Washington. He had allowed himself one day just to Antove Ausbanden Fater again. But now, reality was waiting. Behind him, the bedroom door cracked open. Amber stepped out, a robe wrapped loosely around her, air still to sleep from sleep. She leaned against the doorway, studying him.
You are going to die, she said softly. It wasn't a question. Mateu sigued. Ira Beto. Amber stepped forward, wrapping her arms around his waist from behind, resting her cheek against his back. I know, she murmured. I just wish you didn't. He turned, pulling her into his arms. I'll come back soon. Amber se arched his face. Promise? Mateu hesitated for just a second, but then nodded. I promise. She didn't press him further. They both knew his responsibilities wouldn't wait. Washington, después de Cristo. The White House by midday, Mateusz was back in the capital. The city was still in the process of falling streets were lined with construction crews, scaffolding covered damaged buildings, and the smell of smoke still lingered faintly in the air. But despite the scars of the recent war, life had returned. People bustled about, determined to rebuild, to move forward. As Iskar approached the White House, Mateusz's mind shifted gears. The brief peace he enjoyed with his family was over. Now, it was President Chagain. Collins was waiting for him at the entrance, already flipping through a stack of reports. Good to have you back, Mr. President, he said, falling into step beside him as they walked inside. Give me the English, Mateusz said, not bothering with pleasantries. Collins didn't hesitate. Reconstruction efforts are progressing, but we're behind the schedule in some areas due to supply shortages. The Treasury is working on a relief package, but the economic damage is the curtain without. Public confidence is high, but there are pockets of unrest people waiting weren't doing enough, or that were doing too much. Mateu nodded, taking it all in. And the remnants of the order. La expresión de Collins se ensombreció. Hemos acorralado a la mayoría de sus líderes, pero algunos operativos siguen desaparecidos. La inteligencia sugiere que están manteniendo un perfil bajo, posiblemente reorganizándose. La preocupación es que podrían tener simpatizantes en el gobierno. Mateu apretó la mandíbula. ¿Tenemos nombres? Collins dudó un momento y luego entregó un expediente. Sospechosos preliminares. Algunos ocupan puestos menores en las fuerzas del orden, algunos en los gobiernos locales. Nada concreto todavía, pero es un comienzo. Mateu hojeó el expediente al entrar al despacho oval. Tenemos que erradicarlos antes de que tengan la oportunidad de atacar de nuevo. Collins asintió. Ya estoy en ello. Tengo a Whitaker redactando nuevos protocolos de seguridad. Y hablando de eso, te espera en la sala de situaciones. Mateu dejó el archivo. Vamos. El fiscal general Whitaker presidía la larga mesa, informando a una sala repleta de altos funcionarios militares y de inteligencia. Mapas e informes estaban esparcidos por la sala, detallando los últimos hallazgos sobre los agentes restantes de la orden. Cuando Mateu entró, la habitación quedó en silencio. Señor presidente, saludó Whitaker, señalando un asiento. Hemos estado revisando informes de inteligencia sobre los restos de la orden. Mateu se sentó, recorriendo la habitación con la mirada. ¿Qué sabemos? Un oficial militar, el general Monroe, se aclaró la garganta. Señor, aunque la mayoría de sus líderes han sido capturados o abatidos, su red no está completamente desmantelada. Creemos que algunas facciones siguen operando en la sombra, posiblemente esperando la oportunidad de atacar de nuevo. Mateu exhaló bruscamente. ¿Dónde están concentrados? Whitaker dio un golpecito a una carpeta. Dispersos por todo el país. Algunos huyeron a bastiones rurales, otros se han reintegrado a la sociedad. Hemos identificado algunos posibles puntos de encuentro, pero necesitamos más tiempo para confirmarlo. Mateu asintió. Entonces necesitamos aumentar la presión. No podemos permitir que se reagrupen. Collins intervino. También debemos considerar el aspecto político. Si somos demasiado duros, algunos nos acusarán de extralimitarnos. Necesitamos ser precisos, quirúrgicos. La expresión de Mateu permaneció indescifrable. No me importa la imagen. Me importa asegurarme de que esto no vuelva a suceder. La sala quedó en silencio un momento antes de que Whitaker volviera a hablar. Podemos autorizar operaciones de inteligencia ampliadas. Infiltrarnos en lo que queda de su red y localizar a cualquiera que les siga siendo leal. Mateu se inclinó hacia adelante, juntando los dedos. Hazlo. Quiero resultados para fin de mes. Sí, señor. El día había sido largo, lleno de reuniones, informes y decisiones que definirían el futuro de la nación.
Al marcharse el último de sus asesores, Mateu se recostó en su silla, respirando profundamente. El peso de la presidencia nunca había sido tan pesado. Sus ojos se dirigieron a la foto enmarcada que estaba en su escritorio. Amber sosteniendo a Sofía y Maverick parado orgullosamente junto a ellas. Apenas había estado en casa un día completo cuando lo incorporaron nuevamente a la lucha. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Collins entró. ¿Qué día tan largo? Mateu sonrió con cansancio. Podría decirse que sí. Collins dudó antes de acercarse. Señor, si me lo permite, y hizo lo imposible. Sobrevivió al golpe. Ganó las elecciones por una mayoría aplastante. El pueblo cree en usted. Mateu se recostó en su silla. Y, sin embargo, la lucha no ha terminado. Collins suspiró. Nunca lo será. No del todo. Pero tienes la oportunidad de reconstruir algo más fuerte que antes. Mateu lo miró un buen rato antes de asentir. Entonces, asegurémonos de hacerlo bien. Collins sonrió. Lo haremos, señor. Cuando Collins se fue, Mateu volvió la mirada hacia la ciudad. Washington aún estaba marcado, pero estaba sanando. Y así era él. Mañana, la lucha continuaría. Pero esta noche, se permitió un breve momento de satisfacción. Ameratia había sobrevivido. Y bajo su liderazgo, prosperaría. Capítulo 258. A bordo del US Ameratia. El vasto Pacífico se extendía interminable en todas direcciones, con sus profundas aguas azules brillando bajo el sol invernal. El US Ameratia, orgullo de la Armada Ameratiana, surcaba las olas con una potencia silenciosa e implacable. Tras él, la flota del Pacífico navegaba en formación. Una inconfundible demostración de fuerza y diplomacia. Mateu estaba de pie en la cubierta, con la brisa marina alborotando su abrigo mientras contemplaba el horizonte. El viaje a Japón había sido largo, casi un mes en el mar, pero necesario. El imperio japonés se preparó para una transición histórica. El emperador Meiji, quien había liderado a Japón durante décadas de modernización, dimitía por problemas de salud. Su hijo, el príncipe heredero Yoshito, pronto ascendería al trono. Fue un momento de gran importancia, no solo para Japón, sino para el mundo. Y Ameratia necesitaba estar allí. Mateu sabía que esta visita no era solo una ceremonia. Se trataba de asegurar la influencia de Ameratia en el Pacífico. Con los restos de la orden aún acechando en las sombras, necesitaba aliados. Unos fuertes. Detrás de él, una pequeña voz rompió el silencio. «Papá, ¿ya llegamos?» Mateu se giró y vio a Maverick parado a su lado, con sus pequeñas manos agarrando la barandilla mientras entrecerraba los ojos ante el océano infinito. «Todavía no, amigo», dijo Mateu con una sonrisa. «Todavía nos quedan unos días». Maverick gimió. «Está tardando una eternidad». Mateu rió entre dientes. «Eso es porque Japón está muy lejos. Pero cuando lleguemos, verán algo increíble». Los ojos de Maverick se iluminaron. «¿Cómo qué?» «Samuráis», dijo Mateu, bajando la voz con aire conspirador. «¿De verdad?» Maverick jadeó. «Ni hablar». Amber se acercó con la pequeña Sofía en brazos. Sonrió al observar la interacción. «¿Le estás llenando la cabeza de historias otra vez?», bromeó. Mateu decepcionado con suficiente. «No son solo cuentos. Los samuráis siguen existiendo». La emoción de Maverick fue inmediata. «¿Puedo conocer a uno?» Mateu le revolvió el pelo a su hijo. «Si te portas bien, quizás». Amber suspiró, negando con la cabeza. «Eso es todo lo que necesitamos». Maverick correteando y retando a duelos a samuráis. Maverick jadeó. «¿Usan espadas de verdad?» Amber le lanzó a Mateu una mirada juguetona. «¿Ves lo que has empezado?» Mateu irritante. «Oye, es educativo». Amber puso los ojos en blanco, acomodando a Sofía en sus brazos. El bebé se movió, pero seguía durmiendo plácidamente. «Solo espero que el viaje no sea demasiado para ella». Mateu rodeó los hombros de Amber con un brazo. «Está bien. Y tú también». Amber se inclinó hacia él y suspiró. «No puedo creer que estemos navegando al otro lado del mundo con un recién nacido». Mateu la besó en la frente. «Eres más fuerte de lo que crees, Evie». Ella le dedicó una sonrisa cansada. «Y sigues siendo político, incluso con tu propia esposa». Mateu sonrió pero no lo negó. 20 de diciembre de 1897.
A medida que el USA Meratia se acercaba a Japón, la flota recibió la noticia de que buques de guerra japoneses se acercaban para escoltarlos hasta la bahía de Tokio. Mateo se encontraba en el centro de mando, observando cómo los oficiales intercambiaban mensajes. El almirante Parker, comandante de la flota del Pacífico, se colocó a su lado. «Envían una escolta completa», dijo Parker, señalando con la cabeza los barcos que se acercaban. «Los japoneses se toman esta visita muy en serio». «Deberían», respondió Mateo. «Esta es la primera vez que un presidente estadounidense pisa Japón. Es un gran acontecimiento para ambos». Parker asintió. «Mantendremos una formación cerrada al entrar en la bahía de Tokio. Sin riesgos». Mateo agradeció la precaución. Aunque Japón era un aliado, las visitas al extranjero siempre conllevaban cierta incertidumbre, sobre todo cuando los enemigos de Ameratia seguían rondando. Horas después, mientras la flota entraba en la bahía de Tokio, Mateo estaba en cubierta con Amber y sus hijos. Maverick abrió los ojos de par en par al ver la bulliciosa ciudad a lo lejos. «Mira todos los barcos», exclamó. Amber abrazó a Sofía con fuerza, con una expresión que mezclaba asombro y aprensión. «Es hermosa», admitió. Mateo asintió. Japón había cambiado drásticamente en las últimas décadas. La nación, antes aislada, había abrazado la modernización y ahora era una potencia en ascenso. A medida que los barcos aminoraban la marcha, oficiales japoneses se acercaron en embarcaciones más pequeñas, preparándose para guiarlos al puerto. El momento había llegado. 21 de diciembre de 1897 Tokio, Japón. La ciudad bullía de entusiasmo. Miles de personas llenaban las calles mientras Mateo y su familia desembarcaban, flanqueados por funcionarios ameratianos y japoneses. Mateo se ajustó el traje, observando a la multitud. Los japoneses eran curiosos pero respetuosos. Muchos le hacían reverencias a su paso. En el gran palacio imperial, fueron recibidos por altos funcionarios y dignatarios. El ambiente estaba impregnado de formalidad, con el peso de la tradición impregnando la atmósfera. Entonces llegó el momento. Las enormes puertas se abrieron, revelando al mismísimo emperador Meiji. Aunque frágil, se comportaba con dignidad. A su lado estaba el príncipe heredero Yoshito, el futuro de Japón. Mateo dio un paso al frente e hizo una reverencia respetuosa. «Majestad, es un honor». El emperador lo observó atentamente antes de asentir lentamente. «Presidente Esch. Ameratia ha viajado desde lejos para estar aquí». Mateo sonrió. «Y lo hacemos como amigos». El emperador les hizo un gesto para que se sentaran y, cuando lo hicieron, comenzaron las conversaciones. Durante horas, hablaron sobre el futuro, comercio, cooperación militar y la evolución del orden mundial. Japón estaba expandiendo su influencia, al igual que Ameratia, y ambas naciones conocían el valor de una alianza sólida. Más tarde esa noche, se celebró un gran banquete en su honor. El comedor estaba repleto de la élite de la sociedad japonesa, y el aroma de platos preparados con maestría impregnaba el aire. Amber, vestida con un elegante kimono que le regalaron al llegar, se sentó junto a Mateo. «Esto es increíble», susurró. Mateo asintió y levantó su vaso en un brindis mientras se dirigía a la sala. «Por Japón», dijo. «Por el nuevo emperador. Y por la amistad entre nuestras naciones». Los vasos tintinearon y siguió una ola de aplausos. Maverick, sentado junto a ellos, se acercó. «¿Ya viste a algún samurái?», susurró con entusiasmo. Mateo rió entre dientes. «Todavía no, amigo. Pero la noche aún es joven. Después de la ceremonia de sucesión, encontrarás a un samurái por aquí, ya que son muy comunes aquí en la capital», añadió Amber. «Sí. Eso es una promesa». Capítulo 259. 25 de diciembre de 1897 Tokio, Japón. El Palacio Imperial. El aire matutino en Tokio era fresco y fresco, con el lejano repique de las campanas de los templos y el murmullo del despertar de la ciudad. Las calles que conducían al Palacio Imperial estaban adornadas con estandartes con el escudo de crisantemos de la familia imperial japonesa. Soldados con uniformes impecables permanecían firmes a lo largo de la calle, garantizando la seguridad de la reunión de líderes mundiales más importante de la historia reciente. Dentro del palacio, los preparativos para la ceremonia de sucesión estaban a punto de finalizar. Un vasto salón adornado con tapices dorados y delicados faroles de papel esperaba a sus distinguidos invitados.
Los techos, pintados con elegantes escenas de grullas y cerezos en flor, infundían un aire de reverencia en el espacio. Mateusz y Amber llegaron al palacio en un carruaje tradicional japonés, tirado por sementales negros adornados con adornos dorados. Al descender, fueron recibidos por un mar de funcionarios vestidos con atuendos regio. Los hombres llevaban monsuki oscuros bordados, mientras que las mujeres lucían exquisitos kimonos de seda. Un asistente del palacio hizo una profunda reverencia. Presidente Esh, señora Esh, bienvenidos a la ceremonia de sucesión imperial. El emperador se siente honrado con su presencia. Mateu devolvió la reverencia respetuosamente. Es un honor presenciar este momento histórico. Amber, con Sofía en brazos, sonrió con cariño. Maverick, vestido con un traje pequeño pero elegante, se aferró a la mano de su padre, mirando a su alrededor con asombro. Al entrar, se unieron a una asamblea de dignatarios de todo el mundo. La gran cámara estaba repleta de los hombres y mujeres más poderosos de la época. A la derecha, el emperador de China, vestido con una túnica de dragón rojo intenso, conversaba con el rey de Corea. Ambos líderes ocupaban sus asientos cerca del frente. El primer ministro de Gran Bretaña, el presidente de Francia y varios enviados de Alemania, Rusia, Austria y España se sentaron en secciones cuidadosamente dispuestas, lo que indicaba la importancia mundial de este evento. Mateu intercambió gestos de asentimiento con algunos de ellos, consciente de que más allá de la grandeza, este también era un escenario para la diplomacia. Un redoble bajo y constante resonó por la sala, anunciando el comienzo de la ceremonia. Las grandes puertas del fondo de la cámara se abrieron lentamente, revelando una procesión de funcionarios de la corte que portaban objetos sagrados en bandejas lacadas. Los asistentes permanecieron de pie mientras el emperador Meiji, frágil pero majestuoso, era llevado en un palanquín. Su túnica de seda oscura lucía un bordado dorado del crisantemo imperial, y su expresión se mantuvo serena a pesar de su precaria salud. Tras él, iba el príncipe heredero Yoshito, vestido con una vaporosa túnica blanca y dorada, con una postura erguida y un rostro impasible. A sus 26 años, asumía un papel que definiría el futuro de Japón. Los objetos sagrados se colocaron ante el trono. 3 artefactos legendarios conocidos como las regalías imperiales de Japón. La Kusanagi no Tsurugi, la espada que simboliza el valor, la Yasakani no Magatama, la joya que simboliza la benevolencia, y el Yata no Kagami, el espejo que simboliza la sabiduría. Estas reliquias, que se decía eran regalos de los dioses, eran esenciales para legitimar el gobierno del nuevo emperador. Un silencio invadió la sala cuando un sacerdote sintoísta dio un paso al frente. Sostenía un pergamino ornamentado y comenzó a cantar una serie de versos sagrados. La sala se llenó del aroma a incienso quemado mientras monjes con túnicas ondeantes tocaban tambores ceremoniales. Mateu echó un vistazo a Maverick, que observaba lo sucedido con los ojos muy abiertos y totalmente fascinado. ¿Son espadas mágicas de verdad?, le susurró Maverick a su madre. Amber sonrió con sorna. Algunos dicen que tienen poder divino, pero son símbolos, Maverick. Muy importantes. Maverick asintió como si estuviera absorbiendo una gran lección. Al cesar el cántico, el emperador Meiji alzó la mano y la cámara quedó en silencio. Su voz, aunque débil, resonó por toda la sala. Mi mandato como emperador de Japón llega a su fin, anunció. He guiado a esta nación a través de una era de cambio, progreso y dificultades. Ha llegado el momento de que mi hijo, el príncipe heredero Yoshito, guíe a Japón hacia el futuro. Un murmullo bajo recorrió la multitud mientras se pronunciaba la transición. Se volvió hacia su hijo, quien dio un paso adelante y se arrodilló ante las sagradas insignias. El gran chambelán de la casa imperial dio un paso adelante con un sello dorado, la marca oficial de la autoridad imperial. A partir de este momento, por derecho divino, el príncipe heredero Yoshihito ascenderá como emperador de Japón, declaró el chambelán. Colocó el sello en las manos de Yoshito, seguido de la joya y el espejo, mientras los asistentes colocaban la espada delante de él. Yoshihito respiró profundamente antes de levantarse. Yo, Yoshito, acepto humildemente la responsabilidad divina que me ha sido conferida, dijo con firmeza. Juro proteger esta tierra, honrar los espíritus de nuestros antepasados y liderar Japón con sabiduría y fuerza. La declaración fue recibida con una profunda reverencia sincronizada por parte de todos los funcionarios japoneses presentes.
Los dignatarios extranjeros, incluido Mateu, asintieron en solemne reconocimiento. Una vez finalizados los ritos formales, los invitados fueron conducidos a un amplio salón de banquetes. La celebración fue una mezcla de tradición y diplomacia, mientras nobles japoneses conversaban con estadistas occidentales mientras disfrutaban de sushi delicadamente preparado, carnes asadas y vino de arroz. Mateo estaba sentado cerca del nuevo emperador, junto a figuras clave de China y Corea. Estamos al borde de una nueva era, dijo Yoshito, volviéndose hacia Mateu. Japón ha abrazado la modernidad, pero debemos navegarla con cuidado. Creo que Ameratia y Japón pueden recorrer este camino juntos. Mateu asintió. Nuestras naciones están creciendo y el mundo cambia rápidamente. Las alianzas que forjemos ahora definirán el futuro. El emperador dio un sorbo a su té. Entonces, asegurémonos de que nuestra alianza sea de respeto y fortaleza mutuos. Amber, sentada cerca, conversaba con miembros de la corte japonesa, mientras Maverick, habiendo terminado su comida, susurraba emocionado. ¿Los viste, papá? Preguntó. ¿Ver qué? Los samuráis. Había algunos fuera del palacio. Estaban vigilando la ceremonia. Mateu rió entre dientes. Te dije que habría samuráis. Maverick sonrió satisfecho. Así que se veían así, ¿eh? Eran diferentes a los del libro, Estallido. Capítulo 260. El agudo estallido de un disparo destrozó el aire, sembrando el pánico en el gran salón de banquetes. El sonido resonó en las ornamentadas vigas de madera, y el silencio inicial se prolongó insoportablemente antes de que estallara el caos. Los instintos de Mateusz tomaron las riendas al instante. Su equipo del servicio secreto, estratégicamente ubicado por todo el pasillo, entró en acción. Los agentes lo rodearon, formando una barrera protectora mientras sonaba otro disparo. «Agáchate», gritó uno de los agentes, empujando a Mateu detrás de una mesa de banquete volcada. Amber jadeó, protegiendo instintivamente a Sofía con sus brazos mientras otro agente agarraba a Maverick y lo ponía a salvo. Los gritos llenaron la sala. Los dignatarios se apresuraron a buscar refugio, volcando sillas y derramando platos de comida a medio comer sobre el suelo pulido. La guardia personal del emperador se movió con rapidez, formando una línea defensiva alrededor de Yoshito. El joven emperador fue escoltado por sus sirvientes, desapareciendo tras unas enormes puertas de madera mientras la seguridad del palacio las cerraba con llave. Un tercer disparo, esta vez más cerca. El ataque no había terminado. Mateu apoyó la espalda contra la mesa, con el corazón latiéndole con fuerza. Su mente daba vueltas. ¿Era la orden? ¿Radicales extranjeros? ¿O facciones rebeldes dentro del propio Japón? ¿Dónde está el tirador?, le gritó a uno de sus agentes. Desconocido, señor, respondió el agente, con el arma desenfundada mientras inspeccionaba la habitación. Intentamos localizar la fuente. El ataque fue coordinado, eso estaba claro. Los disparos provenían de múltiples direcciones, posiblemente de más de un pistolero. Sin embargo, el palacio estaba fuertemente vigilado y cada invitado había sido revisado meticulosamente antes de entrar. Entonces, ¿cómo habían entrado? Se oyó otro disparo, esta vez impactando en un pilar dorado a pocos metros de donde Mateu se agachaba. Se estremeció al ver que le llovían astillas. Al otro lado del pasillo, los guardias del emperador de China habían desenvainado sus armas, con el rostro rígido por la concentración. El rey de Corea era conducido apresuradamente por su séquito, con sus túnicas ondeando tras ellos mientras corrían hacia las salidas laterales. El primer ministro británico y otros líderes occidentales habían sido colocados en formación defensiva por sus propios guardias, todos armados y preparados para lo peor. Fue un caos. Mateu contuvo la respiración al volverse hacia Amber, quien estaba acurrucada tras una gruesa columna de piedra, abrazando a Sofía con fuerza. Maverick estaba sentado a su lado, pálido pero sereno, mientras un agente los protegía. ¿Estás bien?, llamó a Mateo. Amber lo miró a los ojos y se movió rápidamente, aunque el miedo se cernía sobre su fachada de calma. Apretó a Sofía. Estamos bien. Quédate abajo. Pero Mateu sabía que no podía quedarse ahí tirado. Un fuerte crujido partió el aire. Esta vez no fue producto de un disparo, sino de una ventana rota. Arriba, gritó alguien. Mateu levantó la vista. Una figura oscura se alzaba sobre las vigas de madera, su silueta apenas visible en la tenue luz.
El tirador se había posicionado sobre el salón de banquetes, usando la arquitectura tradicional para ocultarse. Los agentes de Mateu abrieron fuego de inmediato, y sus balas se clavaron en las vigas. El asesino se movió a una velocidad alarmante, cayendo de las vigas como un rayo. Aterrizó en un balcón lateral, rodando hasta ponerse de pie antes de correr hacia un pasillo abierto. «Acabad con ellos», rugió uno de los agentes de Mateu. Un grupo de guardias japoneses se abalanzó sobre él, espadas desenvainadas. El asesino giró a mitad de carrera, levantó un rifle de cañón corto y disparó 2 tiros más, ambos impactando a uno de los guardias de lleno en el pecho. El hombre cayó al instante. «Maldita sea. ¿Siseó Mateu?» El asesino estaba intentando escapar. Mateu no pensó. Se movió. Ante las protestas de sus agentes, corrió hacia adelante, esquivando mesas volcadas y dignatarios que tropezaban. Collins, que estaba a pocos metros de distancia cuando comenzó el ataque, ya lo perseguía. El asesino dobló una esquina y desapareció por un largo pasillo que conducía a las profundidades del palacio. «Asegurad el salón de banquetes», ordenó Mateu antes de seguirlo. Collins y 2 agentes lo siguieron de cerca. Los guardias del palacio se unieron a ellos, con sus pesadas botas golpeando el suelo pulido mientras perseguían al pistolero. El asesino era rápido. Pero no era invencible. El pasillo daba a un patio abierto, y el frío aire nocturno golpeó el rostro de Mateu al salir. El asesino ya estaba a medio camino, dirigiéndose hacia una hilera de puertas de madera ornamentadas. Mateu se detuvo de golpe y buscó el revólver que llevaba a un lado. Sus agentes alzaron sus armas. «¡Alto!», gritó Collins. El asesino los ignoró y saltó por encima de una barandilla baja de piedra. Aterrizaron con gracia felina, apenas alterando el paso. Mateu disparó. El arma se le escapó de las manos. El disparo falló por centímetros, impactando en una linterna de piedra junto al camino del asesino. Dudaron medio segundo, el tiempo justo para que Collins apuntara. Un fuerte estruendo resonó en el patio. El asesino se sacudió violentamente a mitad de carrera, tropezando hacia adelante antes de desplomarse en el camino empedrado. Por un momento todo quedó en silencio. Entonces, con cautela, Mateu y sus hombres se acercaron. El asesino yacía inmóvil, con el arma cayendo al suelo. La sangre se acumulaba bajo ellos, empapando la fría piedra. Su rostro estaba cubierto por una máscara oscura, su identidad oculta. Collins apartó el rifle con la bota antes de agacharse. Buscó la máscara, pero dudó. «¿Estás listo para esto?», murmuró. Mateu exhaló, armándose de valor. «Hazlo». Collins se quitó la máscara. Debajo había un japonés, joven, de no más de 25 años. Sus ojos, aunque vidriosos por la muerte, aún ardían con algo feroz. Algo inquebrantable. Un fanático. Mateu miró fijamente el cuerpo mientras su mente corría. ¿Quién era? ¿Un nacionalista rebelde? ¿Un agente extranjero? ¿O algo peor? Collins se puso de pie, recargando su arma. ¿Y ahora qué? Mateu miró hacia el palacio, donde aún había humo de los disparos en el aire frío de la noche. «Averiguaremos quién lo envió», dijo con gravedad. «Y nos aseguraremos de que no haya más». Para cuando Mateu regresó, la situación ya estaba controlada. Los invitados habían sido escoltados a lugares más seguros, y las autoridades japonesas ya estaban invadiendo el palacio, investigando el ataque. El emperador estaba a salvo. También los dignatarios extranjeros. Amber seguía abrazando a Sofía con fuerza, sintiendo un gran alivio al ver a Mateu entrar ileso. Maverick corrió hacia él y se aferró a su pierna. «Papá, ¿qué pasó?», preguntó el niño con los ojos muy abiertos. Mateu se arrodilló, alborotando el cabello de Maverick. Solo fueron unos malos que intentaron arruinar una buena noche. Pero no ganaron. Amber exhaló. ¿Se acabó? Mateu echó un vistazo al salón destrozado y luego a los funcionarios que murmuraban entre ellos. «Por esta noche», dijo. «Pero algo me dice que no será la última vez que veremos problemas». Amber tragó saliva con dificultad. «¿Y qué pasa ahora?». Mateu apretó la mandíbula. «Encontraremos quién está detrás de esto», dijo. «Y le pondremos fin». A medida que avanzaba la noche, una cosa estaba clara. Este no fue un ataque común y corriente. Y quienquiera que estuviera detrás de esto, aún no había terminado. Y hasta aquí el vídeo.
Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.